¿para qué sirve la sociología? La sociología como tal es un estudio que se encarga de resolver hechos sociales e interrogantes, que también se caracteriza por estudiar culturas, orígenes y demás. Hola, soy Rodríguez Ulises y alguna de las preguntas que pueden pasar es que ¿qué es lo que pasa cuando estudiamos la sociología? Bueno, en este caso los sociólogos no todos tienen el mismo concepto de la vista teórica sobre qué es lo mejor. Entonces, cuando pasa esto, entre esos individuos discuten para para abordar el comportamiento humano y interpretar cuál es el mejor resultado de las investigaciones ya hechas. También a su vez, estos se dirían en lo que hoy conocemos como padres fundadores de la sociología. Entre ellos, los más importantes, podemos nombrar a los clásicos que son Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. Este primero, Karl Marx, consolida mucho la sociología en un sentido materialista. De todas formas, Él creía que los conflictos entre las clases era el motor de cambio histórico. Para él, la principal fuente de este cambio social era la economía. este mismo, sin embargo, no se concebía de una forma como sociólogo. Él era un militante comunista, por lo tanto, su visión de la sociología también estaba muy orientada a su sistema político. Él dividía mucho las sociedades en clases, en todo lo que fue la Europa tradicional, que cabe también destacar que estos tres padres fundadores cumplían el mismo contexto social. Es decir, que más o menos su orientación y su estilo científico estaba muy marcado por lo que vivía su cultura. Pero bueno, en sentido, volviendo a Karl Marx, este mismo concebía a la sociología, de hecho, material y dividía a las sociedades en clases. Teníamos lo que era la burguesía y el proletariado. Esta misma la burguesía concebía mucho el poder. El proletariado vendrían siendo esclavos o que también tenían su único trabajo era depender de la burguesía moderna. A continuación hablaremos de Emil Durkheim. Este mismo concebía la sociología por hechos sociales, es decir, lo que es y no lo que debería ser. Durkheim se inspiró en la obra de Comte, pero como vio que el trabajo de este era demasiado especulativo, Durkheim fue el primero en enfatizar que los hechos sociales deben ser estudiados como objeto para poder comprenderlos. Ahora hablaremos sobre el reciente mencionado Augusto Comte. Él fue el creador del término sociología, con la cual él quería hacer la ciencia más importante y compleja, para así poder contribuir al bienestar de la humanidad. Cambiando de tema, pero no yéndose tanto, vamos a hablar sobre lo social. ¿Qué es lo que opina Anthony Giddens sobre este tema? Para él, las relaciones sociales son entre los seres humanos y la sociedad en la que viven, conformadas por estructuras y culturas. Él también considera que la existencia de estas relaciones sociales no existirían si ciertos individuos no intercalan, no se comunican o de alguna forma o quedan simplemente solos. Hola, yo soy Nicolás y lo que voy a hacer ahora va a ser hablarles de las capitales basándome en lo que dicen los siguientes tres autores, que son Pierre Bourdieu, Jorge Blanco y Ricardo Apalaoza. Lo que plantea Bourdieu es que las capitales sociales se dividen en tres, que son la económica, la social y la cultural. La económica es la que todos conocemos ya de cierta manera, que es el valor monetario que se le agregan a los intereses o a las cosas que nosotros ocupamos el día a día, es decir, tipo los bienes y servicios y eso. Después se encuentra la capital social, que esta es un concepto fundamental para el estudio de cómo se relacionan las personas individualmente en un grupo colectivo de personas. Es decir, analiza el comportamiento de un individuo dentro de un conjunto de. Y esto lo hace mediante cuatro procesos fundamentales, que son el afecto, las normas eficientes,
las redes sociales y lo que serían la confianza mutua. La capital social se basa más que nada en la capacidad que tiene un propio individuo a la hora de lo que sería interactuar con los demás que lo rodean. Es decir, como hablamos de capital, se podría hacer una analogía a lo que sería el capital económico, que es como es más conocido el concepto, que es, por así decirlo, darle un valor entre comillas, a las relaciones que puede formar una persona. Es decir, tengamos por ejemplo la mafia, que es un buen ejemplo de cómo el valor de estas relaciones es bastante alto, pero sin embargo las personas que lo componen son gente de malicia. Es decir, no solamente importa el cómo se relacionan las personas, sino qué personas se relacionan, cómo afecta esto al colectivo en sí. Después se encuentra la capital cultural, que esta en lo que se basa es en, más que nada, la capacidad de las personas, es decir, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, y todo esto se lo plantea ya desde, por así decirlo, desde el inicio de sus vidas. Es decir, tengamos en cuenta a los padres. Estos atribuyen valores a sus hijos, ciertas actitudes morales o éticas, y de cierta manera los contribuyen a sus vidas, de manera en la que, en el caso de los niños chicos, estos puedan, desde un punto de vista académico, pasar lo que sería la escuela primaria, por ejemplo. Y luego está lo que plantean los autores ya anteriormente mencionados, que son Apalaosa y Blanco. Lo que ellos plantean es la capital espacial, que en resumen es el cómo desde ciertos enfoques nosotros como individuos afectamos en una cierta área urbana. Es decir, tengamos en cuenta los tres enfoques de esta. El primero se basa en el territorio, es decir, las características físicas y el uso de los recursos de cierta área, como por ejemplo la infraestructura y las demás actividades capaces de desarrollar ahí, y cómo estas influyen en las oportunidades y sinergias que esta misma área urbana pueda llegar a tener. Luego está el segundo enfoque, que se basa en la aglomeración social, esto significa, como estaba diciendo, el segundo enfoque se basa en la aglomeración social, el cual determina en cómo nosotros, al interactuar con estos recursos y el área determinada, podemos afectar a la misma. Es decir, tengamos en cuenta el uso de los recursos anteriormente mencionados para realizar nuestras actividades diarias y demás. Es decir, aprovechar el terreno ocupado por esa área. Este terreno puede ser utilizado, por ejemplo, para, ¿cómo decirlo? Diversidad más que nada cultural, por ejemplo, o si se puede ir más allá, simples centros de excursiones de esta, que se ocupan de representar esta área. Y el tercer enfoque y el último es el enfoque del sujeto. ¿Esto a qué refiere? Esto se refiere a cómo nosotros como individuos propios actuamos dentro de este área. Es decir, cómo nosotros nos comportamos dentro del mismo, cómo nosotros explotamos sus recursos, cómo nosotros influimos en ella. Es decir, nosotros, por ejemplo, interactuamos en las relaciones sociales que tenemos dentro de este área y demás. Como opinión personal, yo creo que me parece interesante el cómo nosotros podemos agregarle, como ya antes mencionado, el término capital
se refiere a algo más de agregarle un valor a las cosas. Nosotros cuando nos referimos, por ejemplo, al valor social o al valor cultural, podríamos decir que le estamos atribuyendo cierto tipo de valor a las cosas, en este caso no tangibles, como son la sociedad o la cultura. Es decir, siempre que se vea a alguien que sabe más, que sabe expresarse, que se lo ve más, potencialmente más superior de alguna manera a otra persona, siempre se le suele decir que es muy culto, que es muy inteligente, es decir, que se le atribuye un valor a cosas que no son tangibles, es decir, que no pueden ser intercambiadas por algo más. Hola, soy Juan Cruz y les voy a hablar de normalidad. En la sociología, la normalidad es un concepto que puede tener diferentes interpretaciones según el contexto y la perspectiva que se esté utilizando. Sin embargo, en general se refiere a las normas, valores y comportamientos que se estén considerando ya sea aceptables o esperados dentro de una sociedad en particular. Puede variar ampliamente de una sociedad u otra e incluso dentro de una misma puede ir cambiando con el tiempo. Lo que se considera normal en una cultura podría ser considerado anormal en otra. Por ejemplo, en las normas sobre el comportamiento público, el vestuario, la estructura familiar, las relaciones de género, entre otros aspectos. En la sociología también se estudia cómo se establecen y mantienen esas normas de normalidad, así como los procesos de desviación y estigmatización que ocurren cuando un individuo o grupo se aleja de estas normas aceptadas. Según Luckman y Berger, la normalidad no es algo objetivo o inherentemente presente en el mundo, sino que es el resultado de las interacciones humanas y las estructuras sociales. La normalidad se establece a través de normas sociales, valores culturales y expectativas compartidas dentro de un grupo o sociedad en particular. Pasando con el sentido común, en la sociología, el sentido común se refiere a las creencias, conocimientos y entendimientos compartidos con los miembros de una sociedad que se consideran obvios o naturales. Estas ideas suelen ser aceptadas sin cuestionamiento y son parte de una cultura cotidiana de una sociedad. El sentido común puede influir en diversos aspectos de la vida social, como las percepciones sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que está bien o está mal, o cómo se debe comportar una persona en una situación en particular. Sin embargo, el sentido común no siempre refleja la realidad objetiva o las complejidades de los problemas sociales. En muchos casos pueden basarse en estereotipos, prejuicios o simplificaciones que pueden perpetuar desigualdades e injusticias. Generalmente, en el sentido común nos resulta de gran utilidad en nuestro día a día, como miembro de una sociedad para tomar decisiones, tener un determinado comportamiento, expresarnos de una manera y no de otra. Es útil para realizar acciones y comunicarnos asertivamente, pero si nosotros nos posicionamos como científicos, Guide nos invita a pensar sobre las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la sociedad de la que somos parte. Él mismo autoafirma que muchas de las cosas que nosotros consideramos que provienen de ese sentido común en realidad surgen del debate y del estudio realizado por los sociólogos. Yo soy Genaro y voy a hablar sobre el tema de la cultura. La cultura ha tenido una presencia común y usual en los distintos medios de comunicación actuales, como pueden ser la radio y la televisión, así como también ha tenido presencia en las escuelas y también en las instituciones. Cuando nosotros hablamos de cultura nos estamos refiriendo a un término intangible o una cosa intangible, ya que nos estamos refiriendo a un grupo social
o a una comunidad humana. La cultura abarca desde las expresiones artísticas hasta la forma de organización social. También se dice que la cultura la cultura abarca desde las expresiones artísticas hasta la forma de organización social. También se dice que la cultura es dinámica y que va evolucionando a través del tiempo debido a las diferentes culturas y a las relaciones que pueden haber entre ellas. Y cuando hablamos de identidad cultural nos estamos refiriendo a cómo un grupo o una persona se relacionan en su cultura. Esto quiere decir qué aspectos se valoran, cómo se relacionan y cómo ven su forma o cómo interpretan ellos su forma de ver el mundo. Con esto dicho, la identidad cultural puede incluir las costumbres, los idiomas, la historia y las tradiciones que conforman que una persona se reconoce a sí misma en su grupo social y que tiene identidad. Hola, soy Villar Rebeca de la Comisión 2. Yo voy a hablar sobre la vida cotidiana y las consecuencias de la acción humana. Para empezar hablando un poco de la vida cotidiana, se refiere a las actividades, rutinas, interacciones y experiencias que una persona realiza de manera regular en su día a día, incluyendo las tareas, así como cualquier otra actividad que forma parte de la rutina diaria de una persona. Voy a hablar un poco sobre la opinión de algunos sociólogos con respecto a la vida cotidiana. Voy a empezar hablando sobre Alfred Schurz. Él define el mundo de la vida cotidiana como el lugar donde el hombre participa continuamente dentro del ámbito de la realidad. Agri Heller entiende la vida cotidiana como las actividades que realizamos para vivir y seguir viviendo. Es la dimensión en que se despliega la vida concreta en sus contextos socioeconómicos y políticos. Alvin Goldner considera que la vida cotidiana es la suma de rutinas siempre presentes, pero por conocidos nunca registrados. Por otro lado, para hablar sobre las consecuencias de la acción humana, voy a dar algunos puntos improvistos. Los propósitos por las cosas pueden ser muy diferentes de las consecuencias producidas. Continuidad y cambio social en la vida social es la mezcla de consecuencias previstas e imprevistas de las acciones de las personas. Una sociedad no es un objeto mecánico como un reloj o un motor. La reproducción de la sociedad tiene lugar porque hay continuidad en lo que las personas hacen día a día o año a año. Los cambios se producen en parte porque las personas pretenden que ocurran y en parte por consecuencias que nadie prevé o pretende. Hola, soy hablar con Yasmín y voy a hablar sobre acción e imaginación sociológica. La acción sociológica se refiere a la manera en que los individuos interactúan y se relacionan entre sí en el contexto de una sociedad. Luz Bruno aborda el concepto de acción social desde distintas perspectivas sociológicas, con autores como Max Weber, Talcott Parsons, Alain Touraine y Anthony Giddens. Cada autor tiene una visión única sobre la acción social que la considera importante para comprender la sociedad y sus cambios. Por un lado, le tenemos a el autor Max Weber, que la define como un comportamiento humano con un significado personal en relación al comportamiento de los demás. Por otro lado está Talcott Parsons, que la define como una forma de lograr objetivos basadas en normas y valores. Alain Touraine, que la aborda como una forma de resistencia y transformación social. Y luego está Anthony Giddens, que la aborda como un proceso de reproducción y cambio a las estructuras sociales. La imaginación sociológica. La imaginación sociológica, creada por Wright Mills es fundamental en el campo de la sociedad. Algunas de las ideas principales que propone son: entender nuestras vivencias en un contexto histórico social más extenso. Luego,
ver cómo se relaciona nuestra historia personal con la historia de la sociedad. Después, alejarnos de las rutinas diarias para reflexionar de manera más profunda. Y por último, entender de manera más clara el entorno social y establecer vínculos entre nuestra vivencia personal y los procesos sociales. La acción social y la imaginación sociológica están relacionadas en el sentido que ambas son conceptos fundamentales dentro de la sociología y se complementan mutuamente en la comprensión de la sociedad y sus procesos.